Buenas noches y un saludo cordial desde San Fernando. A ver, San Fernando es una de las dos islas que forman el archipiélago de las Gadeiras y que el historiador griego Heródoto denominó a Cádiz como Coitenusa y a San Fernando como Afrodisias. Ambas islas están separadas por un brazo de mar de aproximadamente unos 200 metros. Bien, en estos momentos estoy en conexión directa con Orlando. Orlando, el país o la ciudad de Disney World, en Estados Unidos. En Orlando vive mi querido amigo y hermano el pastor Joel Puello. Joel y yo nos conocimos hace alrededor de unos 16 años y desde ese tiempo hasta el presente día nos hemos visto varias veces, en varias ocasiones. Algunas veces él fue quien me visitó, una de ellas con su esposa, y en otras ocasiones fui yo el que tomé el avión y crucé el charco o el Atlántico para verle. A ver, Joel, el fin que persigo a través de esta conexión y de este mini programa es hablar un poquito sobre los partidos, y escúchalo bien, a quienes los cristianos y la gente que de alguna manera es de ética y moral cristiana, nunca deberíamos votar. Así que lo que voy a hacer en unos momentos es lanzarte la pregunta y tú solo tendrías que desarrollarla. Y ya cuando finalices, pues lo que hacemos es cortamos la conexión y nos despedimos. Adelante y dinos, por favor, los motivos por los que nunca deberíamos votar a cualquier Herodes o a cualquier líder político. Y bueno, pues ya de paso, pues nos das una lección de historia. Adelante. ¿Por quién se debe votar y por quién no se debe votar? Algunas personas dicen que hay que dejar la libertad a cada creyente para que tome estas decisiones. El asunto es que los políticos están los 365 días del año y las 24 horas del día diciéndonos que votemos por ellos y haciéndonos campañas. Entonces, la misma libertad que tienen ellos de promoverse, tenemos nosotros de sugerir y decir a los hermanos por quién se debe votar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque entendemos que hay principios bíblicos que nos dicen que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el injusto, el impío gobierna, entonces el pueblo gime. Y hace mucho tiempo que el pueblo está gimiendo porque gobiernan hombres impíos y corruptos de corazón que no tienen temor de Dios. Además, es nuestro deber como ciudadanos no solamente ejercer el derecho al voto y elegir nuestras autoridades, sino también participar en la política de la misma manera que participamos en todas las áreas profesionales de esta vida, como abogados, como doctores, como maestros, como ingenieros. Los cristianos nos destacamos en todas las áreas, pero hemos abandonado la política y se la hemos dejado a personas que no tienen temor de Dios. Yo entiendo Así que es. si le vamos a dar gloria a Dios en nuestra vida en todas las áreas, también tenemos que darle gloria a Dios en la política, por supuesto, aquellos hermanos que tengan vocación para esto. Porque así Así como es. Daniel y sus amigos aprendieron, estudiaron las costumbres de Babilonia y eran aptos para estar delante del rey, ellos eran conocidos más por el Dios de ellos, el Dios de Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, más que por sus estudios o por su trabajo secular. Debe ser lo mismo también con el creyente. Entonces, dicho esto, yo podría hacer un recuento histórico, y esto lo he compartido antes, de cómo podríamos hacer unas elecciones imaginarias donde participen los gobernantes del tiempo de Jesús y los apóstoles, y que escojamos a uno de esos gobernantes. Y hacemos este ejercicio histórico para que entendamos la importancia de votar bien. Por ejemplo, imaginemos que en unas elecciones participa Herodes el Grande, aquel que gobernaba Judea, Samaria, Galilea en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nació, el mismo a quien visitaron los magos y a quien le dijeron que el rey de los judíos que ha nacido era el que ellos buscaban. Él mandó a los magos a encontrarle
indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y les pidió que cuando lo encontraran, volvieran a él, para él también ir y adorarle. Pero el propósito de Herodes era matar al niño. Efectivamente, cuando los magos se fueron, Herodes, encendido en ira, mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén. Muerto Herodes, sabemos ya que el ángel se apareció a José para llevar a María, madre de Jesús, y al niño hacia Egipto, pero el ángel le dijo que ya habían muerto aquellas personas que buscaban la vida del niño. José piensa regresar a Judea, pero escucha que allí gobierna Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande. La historia nos dice que Herodes Arquelao mezcló la sangre de 3,000 judíos con los sacrificios durante una Pascua, razón por la cual fue desterrado a Roma y en su lugar tomó posesión Poncio Pilato, conocido por nosotros. José, teniendo temor de este gobernante perverso, entonces se va a Galilea, y en Galilea gobernaba Herodes el tetrarca Antipas, hijo también de Herodes el Grande, hermano de Herodes Arquelao. Herodes el tetrarca fue aquel quien tomó como esposa a la mujer de su hermano, tomó a Herodías, esposa de su hermano Felipe, Herodes Felipe, gobernante de Iturea. Y este señor, Juan le predicó diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Además de predicarle en contra de todas las maldades que este Herodes hacía. Le escuchaba de buena gana, pero un día, estando Juan en la cárcel, Herodes recibió como regalo de cumpleaños el baile de su sobrina, Salomé, hija de Herodías, y su hermano Felipe, y le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y Herodes accedió. Él se sintió triste porque Herodes le escuchaba a Juan y le temía porque era profeta. Tenía temor de hacerle daño a Juan porque sabía que el pueblo lo tenía por profeta, pero aún así le cortó la cabeza a Juan. Después Jesús está predicando y Herodes escucha que que Jesús está haciendo milagros y que está predicando, y tiene la idea de que este es Juan el que yo decapité. Ha resucitado de entre los muertos. Y entonces le dicen a Jesús: mira, Herodes te quiere matar. Díganle que a aquella zorra, a aquel gobernante ilegítimo, porque era idumeo, no era un judío, que yo hago mi obra hoy y mañana y que resucito al tercer día. Y luego, cuando el Señor Jesucristo fue apresado, fue llevado ante Herodes, y Herodes se quitó las vestiduras reales, la vistió sobre Jesús y se burló de él, le pidió que hiciera un milagro y lo devolvió a Pilatos. Ese fue el Herodes Antipas. Otro candidato que podríamos participar en estas elecciones sería Poncio Pilatos. Poncio Pilato es el juez que se encarga de recibir a Jesús cuando es llevado por los judíos, acusado de ser un blasfemo, porque él, siendo hombre, se hace Dios. Y Pilato le dice: si son asuntos de su religión, yo no quiero saber nada de ustedes. Y dice: pero es que mira, este hombre es de Galilea. ¿Es Galileo? Ah, pues llévenselo a Herodes. Y ahí entonces Herodes lo recibe y ya relatamos ese episodio. Herodes se lo devuelve a Poncio Pilato y Pilato le dice: tú eres el que te hace llamar el rey de los judíos. Y dice: tú lo has dicho. Ninguna autoridad te fue heredada sobre mí si no viene desde arriba, pero el que a ti me entrega mayor pecado tiene. Entonces la mujer de Pilatos le dice a Pilatos que nada tenga que ver con este justo, porque ella ha padecido mucho en sueños por causa de él. Aún así, Herodes entonces dice: lo tengo que soltar porque él no ha hecho nada malo. Si lo sueltas, te haces enemigo del César, porque nosotros no tenemos más rey que a César y este dice que es nuestro rey. Y él dice: bueno, pues si es así, entonces yo tengo que tomar una decisión. Se lava las manos y condena a Jesús. Les ofrece a Barrabás, escoger entre Barrabás y Jesús, y el pueblo escoge a Barrabás. Y él condena a Jesús a muerte y manda a que les azoten. Pilatos decidió no decidir, y decidiendo no decidir, tomó la decisión equivocada. Otro candidato que podríamos considerar en estas elecciones imaginarias sería, por ejemplo,
Herodes Agripa. Herodes Agripa es aquel que decapitó a Jacobo y puso en la cárcel a Pedro, a quien el Señor milagrosamente a través de un ángel lo libró, y entonces Pedro tiene que escapar de la ciudad después de muerto Jacobo. Este fue el Herodes que arengó al pueblo en un discurso y expiró comido de gusanos porque no dio la gloria a Dios. Hijo de este fue Herodes Agripa I. Y antes de Herodes Agripa tenemos que explicar que habían dos gobernadores, uno que sustituyó al otro, y el primero es Félix, quien escuchaba a Pablo de buena gana y decía que Pablo estaba loco, porque las muchas letras te vuelven loco. Además, él dice, este Pablo es predicador de un Jesucristo que ya está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Fue sustituido por Porcio Festo, a quien Pablo le predicó acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, y él se espantó oyendo el mensaje y dijo, vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Él quería que Pablo le diera dinero estando preso para dejarle en libertad, practicando la corrupción desde aquel entonces. Estando este señor de gobernador, entonces el rey Agripa, primero hijo del rey Agripa que decapitó a Jacobo y que puso en la cárcel a Pedro, viene a escuchar la defensa de Pablo, quien ha apelado a César en su defensa siendo acusado por los judíos. Y Pablo dice, me siento dichoso de que tú, rey Agripa, seas la persona que me escuches mi defensa, porque yo no he hecho nada malo, pero me siento contento porque tú conoces las costumbres de los judíos, estás bien informado acerca del camino de Jesús y tú sabes que nada de esto acerca de Jesús sucedió o ha sido hecho en algún rincón. Rey Agripa, tú crees a los profetas, yo sé que tú crees. Y entonces Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. De todos estos candidatos, yo entiendo, mi estimado hermano Ramón y amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, yo entiendo que no podemos votar por un Herodes el Grande que manda a matar a los niños pequeños y que quiere matar a Jesús. Yo creo que no debemos votar por un Herodes que es capaz de matar a 3,000 judíos que están celebrando su culto durante una Pascua. Yo no creo que debemos votar por un Herodes Antipas el tetrarca que es capaz de casarse con la mujer de su hermano, de cortarle la cabeza al profeta Juan el Bautista, de burlarse de Jesús y ponerle vestiduras reales y pedirle que le haga un milagro. Yo no creo que debemos votar por el Herodes Agripa I, que pone en la cárcel a Pedro y decapita a Jacobo, y que murió comido de gusanos porque no le da la gloria a Dios. Y yo creo que no debemos votar por un Félix que piensa que Jesús está muerto y que quien predica a Jesús y su resurrección es un loco. Tampoco creo que debemos votar por un Porcio Festo que dice que se espanta por escuchar el evangelio, que le dice a Pablo que cuando tenga oportunidad te llamaré y que desea que Pablo le dé dinero en forma de soborno para soltarle. Yo creo que debemos entonces dar nuestro voto por la mejor opción en este caso, que sería el Herodes que está bien informado acerca de las costumbres de los judíos, que está bien informado acerca del camino de Jesús y que conoce la ley y los profetas y que cuando es invitado a creer dice, por poco me convences de ser cristiano. Y la razón por la que yo digo esto es porque nosotros los cristianos tenemos que votar por políticos que aunque sean Herodes, que aunque sean impíos, que aunque no practiquen nuestra fe, tengan respeto por nuestros principios y valores cristianos y que respeten la fe que nosotros profesamos. No podemos votar por aquellos que aprueban el aborto en cualquier etapa y están en contra de la vida. No podemos votar por aquellos que van en contra de la familia y que aprueban la unión entre personas del mismo sexo.
No podemos dar nuestro voto por partidos políticos y por políticos que profesan ideologías contrarias a los principios cristianos y a la palabra de Dios, que son ateos, como el marxismo, como el socialismo. No podemos dar nuestro voto por miembros de partidos que han participado en actos terroristas. No podemos dar nuestro voto por políticos que se oponen a la libertad de religión, que sacan a Dios del Estado y piensan que nuestros países deben ser estados laicos, ateos, donde no se mencione a Dios, y que son capaces de perseguir a quien predique la palabra, ore o se reúna, donde no se respeta la libertad ni los derechos de expresión, de religión y los derechos humanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de votar por políticos que no respetan nuestro país, nuestra cultura, nuestras fronteras y que están llenando nuestros países de inmigrantes ilegales que no respetan nuestra religión, nuestra historia, nuestra cultura, porque eso significa destruir nuestra nación. Nosotros somos llamados a respetar las autoridades, a pagar nuestros impuestos, pero también como ciudadanos nosotros tenemos el derecho de participar y de elegir bien, porque sería elegir a una persona que va a afilar cuchillo para nuestra propia garganta y luego va a establecer leyes donde nosotros entonces seamos perseguidos. Y pongo un ejemplo para entonces resumir. En ningún país de religión musulmana o islamista, por ejemplo, se permite que nosotros podamos predicar el evangelio y reunirnos con libertad. Pero nosotros como países cristianos podemos permitir la libertad de religión siempre y cuando se respeten las buenas costumbres y no se estorbe la cultura y las prácticas de nuestros países. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario que los cristianos elijamos bien y nunca votar por políticos con ideologías que son contrarias a la fe cristiana y que son enemigos de Dios y enemigos del cristianismo. Y pongo ejemplos con nombre y detalle. El socialismo, el marxismo y el comunismo son enemigos de Dios, son ateos y el ateo es inmoral. Y nosotros debemos tener cuidado con esas cosas. Porque de votar por candidatos como Herodes el Grande estaríamos apoyando a aquel que mata a los niños y que persigue a Jesús. El que mata a cristianos y que los pone en la cárcel. El que les corta la cabeza. El que no da gloria a Dios. Y el que también dice que Cristo está muerto y que los cristianos están locos. Yo prefiero una persona que, aunque no sea cristiana, tenga temor de Dios y que esté a punto de ser persuadido de ser un cristiano. Creo que este mensaje resumen y le dice a los creyentes por quién debemos votar en cualquiera de las elecciones, desde un concejal, desde un alcalde, desde el presidente, desde el primer ministro, desde un miembro del Congreso. Tenemos que elegir bien y ponernos de acuerdo. Y quiero señalar también que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, profesamos la fe cristiana, pero venimos de un ambiente secular donde en las universidades se enseñan ideologías contrarias a nuestra fe. Y muchas veces continuamos con esas mismas creencias y esa misma inclinación por tradiciones quizás familiares y no nos damos cuenta que debemos también someter al señorío de Cristo y obedecer la fe cristiana en estas áreas también, porque no podemos bajo ninguna circunstancia practicar las ideologías que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es mi mensaje, Ramón. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario. No, bueno, cuando comentabas sobre unos y otros no creyentes, unas tendencias y otras no creyentes y por lo tanto nocivas para el Evangelio, cuando hablabas sobre los musulmanes que como personas tienen todos los respetos porque es mi prójimo, pero yo tengo la experiencia de estar o de haber estado
cuando durante 4 años fui director de evangelización y misiones, y no digo la denominación, así para guardarlo un poquito en secreto, y yo sé por qué lo digo, pero bueno, cuando estuve 4 años de director de evangelización y misiones, estuve en países, tampoco digo el continente, en países donde el evangelio está prohibido y se pena con la muerte, con la cárcel. Bueno, con la muerte no, con la cárcel. Todavía con la muerte no, pero con la cárcel. Y recuerdo que teníamos que ir, yo por ejemplo cogía mi teléfono y borraba absolutamente todo lo que olía a cristiano. Lo metía en una carpetita en el ordenador y así iba. Iba como si fuera una especie de turista y con un poco por ejemplo, comidas, enseres de cocina para ayudar, ¿no? Como un viaje turístico, pero de ayuda humanitaria a los necesitados, ¿no? Y así íbamos en secreto buscando a creyentes para llevarle la ayuda, ¿no? Entonces yo creo que si el Señor nos dice, si el Señor nos dice que primero debemos tener cuidado y guardar nuestra casa, para que de alguna manera el mal no entre. Entonces, si estamos permitiendo en cada país que vengan y vengan y vengan y vengan y así por las buenas, entonces pues estamos poniendo en peligro nuestra casa. Que hay que ayudar a cierto tipo de pueblo, sea árabe, sea vietnamita, sea de la religión que quiera ser, pues se le ayuda. Pero sería mejor ayudarle en su casa y no en la nuestra porque podría romperla. Pues esa es mi intervención, Joel. Así que lo único que me queda es darte las gracias por esta magnífica lección de historia. Y si yo tuviera un sombrero ahora mismo, diría, me quito el sombrero, porque es así. Y nada, ya si el Señor lo permite, pronto nos veremos, estaremos en la iglesia. Como tú estuviste también aquí en Cádiz, ¿qué tiempo hace ya que estuviste? Sí, sí. Bueno, pues ya si el Señor lo permite, sí. Pues nada, que Dios te bendiga y si el Señor lo permite, pues ya hablaremos de un temita que también tengo ahí en mente, si el Señor lo permite y tú puedes, sobre qué es lo que está sucediendo hoy en Palestina, en la Tierra Santa. Venga, pues nada, un abrazo, buenas noches y dale un abrazo a María Cristina y un beso a Milka y a Mercy. Por cierto, recuerdos también de Mari y de Esther. Un abrazo para ella, muchas bendiciones para ti y saludos a los hermanos en Cádiz, en España, en San Fernando, donde tengamos amigos y hermanos. Muchas bendiciones. Adiós. Adiós. Amén. Adiós.